¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Estamos muy agradecidos y contentos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque a pesar de las circunstancias y de toda situación que podamos estar atravesando, quiero decirte esta mañana que Dios está en control de todas las cosas. Este día yo quiero comenzar este tiempo maravilloso levantando mi voz al cielo y dándole gracias a Dios. Así que te voy a invitar, donde tú te encuentres, ponte de pie un momento o inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración al Dios Todopoderoso. Le vamos a pedir que su Espíritu Santo venga, nos hable, nos ministre y en estas palabras que Él pueda descubrir su gracia sobre nuestras vidas. Te bendigo en esta hora y ahí donde tú estás levantamos una oración. Padre, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Señor, tu palabra es viva y eficaz y tu palabra es una espada, Señor, que entra a lo profundo de nuestro corazón. Es más cortante que una espada de dos filos. Entra, habla, ministra, enséñanos, Señor, tu Torah, enséñanos tus mandamientos. En esta hora atamos espíritus de mentira, espíritus de confusión, Señor, que quieran robar tu palabra. Háblanos, Señor, enséñanos tus caminos. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tengo un tema un poco, de alguna manera, controversial. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que realmente me ha tocado, me ha hablado. Esta semana hemos estado hablando acerca de los jueces. Y uno de los jueces que podríamos decir que resalta más en la palabra de Dios es la vida de Sansón. Este mes hemos estado hablando acerca de peligros del camino hacia el propósito de Dios. Y se ha llamado esta serie Peligros del Camino. ¿De qué camino? La palabra camino hace referencia al propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Habrá algo que Dios haga sin propósito? ¿Que sencillamente de casualidad lo haga? Yo creo que no. Y sabes, uno de los peligros de este camino al propósito de Dios le he denominado placeres que matan. Hoy quiero compartir la primera parte. Y creo que la próxima semana estaré culminando esto, porque esta enseñanza es bien profunda y me ha bendecido tanto, como le digo, me ha hablado al corazón. Y quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces 16, quiero que vayas en la escritura al libro de Jueces, capítulo 16, y podamos leer juntos la última parte de la historia de un hombre de Dios, ¿no? Jueces 16, versículo 28, que terminó mal a nuestros ojos, pero al final terminó cumpliendo parte del propósito de Dios. No todo el propósito de Dios, sino parte del propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor, Jueces 16, versículo 28, 29 y 30, y dice: entonces Sansón invocó a Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Sansón oró al Señor y le dijo: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo y empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Cada vez que yo leía este pasaje me llamaba mucho la atención. Yo pensaba ciertamente que Sansón se había suicidado. Y cualquier persona que tú sepas que se suicida, lamentablemente tú estás quitándote a ti mismo la vida que Dios te dio, y por ende tu destino va a ser el infierno. Sé que es doloroso lo que le estoy diciendo. Espero que la gente que toma su vida en sus manos y corta el propósito de Dios antes del tiempo determinado, ellos han perdido su vida. Eso lo dice la Escritura.
Pero me llama mucho la atención que cuando yo leí Hebreos capítulo 11, encontré a Sansón en la galería de los hombres de la fe. Y yo decía, pero ¿y cómo? Si este hombre se suicidó. Y es por eso que yo quiero compartirte una historia, yo quiero llamarle una historia muy impresionante, una historia que me ha tocado bastante, porque muchas veces nosotros vamos a recorrer este camino y tenemos que tener cuidado. Por eso el tema de este mes se llama peligros del camino. Los peligros muchas veces los vamos a tener que sufrir, y yo te recomendaría que lo evites. Dios quiere que evitemos. Nos ha dejado historias tristes como esta para evitar estas situaciones. A veces las personas dicen, no, es que necesitas experimentar las cosas para que des consejo. No necesitas hacer eso. No necesitamos pasar por este camino para saber qué mal y doloroso fue para la vida de Sansón. Y saben, yo quiero que me acompañes al primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15, porque me llama mucho la atención este pasaje. Cuando hablamos de los placeres, cuando hablamos del mundo, dice la palabra en el primer libro de Juan, capítulo 2, por favor acompáñame a la palabra de Dios. En el versículo 15, mire lo que dice la palabra. Este es un pasaje de la escritura que viene a mi mente cuando hablamos de los placeres, o cuando hablamos de las cosas que nosotros amamos. Y dice la palabra en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece este mundo. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. El versículo 17 concluye este pasaje y dice, y este mundo se acaba. Escúchame, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad, el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Sabes? Estaba preguntándome qué significa la palabra mundo. La palabra mundo en griego es la palabra cosmos y representa tres cosas. Porque cuando hablamos de mundo tenemos que saber de qué estamos hablando, porque dice que este mundo nos ofrece placeres intensos. El mensaje de hoy es placeres que matan. Y el mundo es, en primer lugar, es esta tierra física que Dios creó, con la vegetación, con los animales. A eso Dios le llama mundo, en una de sus connotaciones. Y dice la palabra que la creación está buscando su redención. Fíjense, parte de este mundo que son los animales, la vegetación, la tierra, está buscando su redención. La segunda connotación de la palabra cosmos son las personas que habitan en ella. Y también por estas personas el Señor vino a salvarlas, a darles una oportunidad. Y la tercera connotación de la palabra cosmos tiene que ver con un sistema mundano, que es el enemigo de Dios. La Biblia dice que este sistema del mundo es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque este sistema del mundo ha llevado al hombre al pecado. Este sistema del mundo son los gobiernos corruptos que hay. Acabamos de pasar una pandemia a causa de este sistema del mundo. Gente murió en manos de personas que realmente están buscando la destrucción del ser humano. El sistema del mundo, hermano, es la sociedad humana sin Dios. Cuando hablamos de un sistema del mundo, estamos hablando de un sistema mundano que incluye la educación, la política, el comercio, las artes, la religión, los medios de comunicación, la familia. Y a todas estas áreas se ha metido Satanás para corromperlas. Satanás le ofrece a las personas poder, riquezas, posesiones, honores terrenales. Les ofrece logros intelectuales, prestigio social. Satanás le puede dar al hombre todos los placeres que éste desea, con una condición. Yo quiero que tú sepas que los placeres que matan son los placeres de este mundo
que Satanás te va a ofrecer, pero con una sola condición: que saques a Dios de tu vida. Una de las tentaciones que tuvo Jesús fue eso. Dice, Satanás fue y lo llevó a Jesús, y su última tentación es: todos estos reinos del mundo te los puedo dar, pero la única condición es que tú te inclines hacia mí. Te puedo dar fama, te puedo dar poder, te puedo dar dinero, pero hay una sola conclusión: este mundo te lo puedo entregar, porque me ha sido entregado a mí, dice Satanás. Y él está esperando que tú te postres ante él para entregártelo. Y ante esto han sucumbido miles de personas. No sé si usted sabía que Michael Jackson era cristiano. Y miren cómo terminó ese hombre. Hombres, hermano, hombres empresarios que fueron cristianos y terminaron perdidos. Deportistas que terminaron, hermano, perdidos porque quisieron lo que Satanás puede ofrecer de este mundo. El mundo te ofrece tres cosas: deseo por el placer físico, la satisfacción de la carne, de los deseos. El segundo, el mundo te ofrece el deseo insaciable por lo que vemos, una ambición desmedida por tener las cosas que miran nuestros ojos. Y nos ofrece el orgullo por nuestros logros y posesiones. La soberbia de gente que te va a decir: yo estudié en tal lugar y yo tengo tal cosa. Y entonces comienza, hermano, esa competencia que viene del Dios Mamón. Dice la palabra: no podéis tener dos dioses, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes tener a Dios y a las riquezas. Y no significa que no tengas riquezas, sino, dice, no puedes adorar a Dios y a las riquezas. Una cosa es que tengas riquezas, otra cosa es que las adores. Otra cosa es que sacrifiques tu vida, tu familia, tu casa, tus convicciones por eso. Y no está mal que tengas riquezas, no está mal que prosperes, no está mal que tengas las cosas que todo el mundo desea, pero eso no puede convertirse en tu Dios y puede sustituir la presencia de Dios en tu vida. Recuerda que dice la palabra que este mundo se acabará con todo lo que el mundo desea, pero el que agrada a Dios vivirá para siempre. Uno de los peligros más grandes en este momento es que el hombre y la mujer y los niños han sido, hermanos, entrenados para disfrutar de los placeres de este mundo. Y yo me preguntaba qué significa placer, porque yo quiero que tú sepas que la predicación habla esta mañana de placeres que matan. Hay placeres que no matan, sí, y se puede dar un placer que no mata. La Biblia dice que David decía: Señor, siento placer en estar en tu presencia. La traducción correcta es: me da placer estar en tu presencia. Siento placer cuando leo tu palabra, y es como la miel, decía él, que como. ¿Sabías que un plato favorito te da placer? Y David sentía placer por la palabra de Dios. Te hago una pregunta: ¿por qué sientes placer? ¿Te aburre leer la palabra de Dios? ¿Te molesta estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo gastas tú en los placeres de este mundo? No sé, un videojuego, una película, comida, diversiones. ¿Qué te agrada? ¿Cuáles son tus placeres? ¿O te agrada hacer la voluntad de Dios? La palabra placer es la sensación de satisfacción que experimentamos cuando hacemos o percibimos cosas que nos gustan. La palabra placer tiene que ver con un gusto, con algo que me agrada. La palabra placer es un sentimiento positivo que experimento a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, que se asocia a la felicidad, al bienestar y a la satisfacción. Siempre los placeres te van a traer felicidad. Te pregunto, ¿eres feliz en la casa de Dios? ¿Te hace feliz haber conocido a Dios? ¿Te trae paz en el corazón? Te hago una pregunta esta mañana: ¿qué es lo que te trae paz? ¿Qué es lo que te trae felicidad? Entonces ahí vas a encontrar tu placer. Hermano, cuando nosotros sentimos placer, se liberan hormonas en nuestro cuerpo, como la endorfina, la serotonina, la oxitocina,
que producen en nosotros una sensación agradable de felicidad. Segismundo Freud, el padre de la psicología, promovió la satisfacción antes que el sacrificio, el deseo antes que la abstinencia. Y él dijo, hermano, que él fue el precursor de la cultura de hoy. No sé, creo que hay una tarjeta de crédito, una zapatilla que dice do it, hazlo. Si te place, hazlo. Estamos en una sociedad hedonista. Hermano, si lo quieres, hazlo, dice. Si lo deseas, cómpralo. Si lo amas, tómalo. Hemos entrado en una generación que no puede privarse de nada. Donde hay tarjetas de crédito que aunque no puedas comprarlo, te dan la oportunidad de hacerlo. Porque dicen, no necesitas esperar. No necesitas sacrificarte por nada. Hazlo, tenlo, satisfácete. No importa si lo que estás haciendo está en contra de Dios. Por eso hoy una persona dice, es que me siento hombre siendo una mujer, o me siento mujer siendo hombre. Y acuden a su placer para hacer cualquier aberración. Hoy le preguntan a los jóvenes, por lo menos en nuestra nación, había una encuesta y le dije, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría ser narcotraficante para comprar. ¿Por qué, hermano? Porque nos han vendido las películas donde hay caballos de carrera y donde el narcotraficante al final vence, ¿no? Los antihéroes. Estamos en una sociedad que a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Hermano, gente que dice, quiero ser rico a toda costa. Quiero tal casa, tal carro, tal ropa. No importa si me endeudo. Lo quiero, no puedo esperar. Estamos en una sociedad ensimismada del placer, de la satisfacción. ¿Sabes qué, querido amigo? A eso Dios le llama carne. Y la palabra de Dios dice, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con todos sus deseos y pasiones. Por eso esta palabra es una palabra confrontacional. Porque siempre la palabra nos va a traer a la realidad de al Dios a quien estamos sirviendo. Y quiero comenzar con esta historia porque Sansón no termina mal. Algo que yo siempre he dicho, todo lo que comienza bien no necesariamente termina bien. Porque en el camino se puede distorsionar las cosas. Y si tú comenzaste bien, puedes terminar mal. Y sé también que si tú comenzaste mal, tú puedes terminar bien. No es una regla general el tu comienzo. ¿Sabe qué cosa? Lo más importante es cómo terminas. La pregunta en esta mañana es ¿cómo quieres terminar? Y puede que hayas comenzado mal, puede que tu matrimonio sea el resultado de una noche de placer, pero tomaste la decisión de casarte y hoy de poner a tus hijos, de enseñarles la palabra de Dios. Puede que comenzaste mal, no quisiste estudiar, abandonaste los estudios, pero llega el momento donde alguien dice basta y toma la decisión de comenzar un camino y estudia y termina su carrera. Puede que comenzaste mal, pero sabes que lo maravilloso de este camino es que Dios nos da la oportunidad de terminar bien las cosas. La historia de Sansón comienza cuando él escoge a Sansón. Yo no sé por qué la Biblia no lo dice. Recuerda que Dios te escogió en su infinita misericordia. Sabes que Dios te escogió. Yo recuerdo mucho que cuando yo me casé, yo no quería tener hijos. Porque yo siempre pensaba y decía, Señor, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Qué cosa les voy a dar a ellos? Yo pensé, entré al ministerio, hermano, viendo a mis pastores con una bolsita. Iban al restaurante de mi madre y el pastor mi madre le ponía comida, le daba canastas de alimentos a los hombres de Dios. Y te confieso, al principio me molestaba. Pero después me di cuenta que esa mujer estaba sembrando en el ministerio que yo iba a tener. Después de mi matrimonio, pasado unos años, el Señor me habló y me dijo, te voy a dar hijos que van a ser una bendición. Y yo debo entender, hermano, que los hijos que Dios nos ha dado, nosotros debemos entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Recuerdo muy bien que en la cuna de mi primera hija, Sara, yo veíamos una A en su frente como si fuera una escarcha de oro.
Y la segunda, hermanos, un ángel nos visitó y nos dijo: yo la estoy trayendo a la vida de ustedes. Entonces yo tengo que estar consciente e intencionalmente debo saber cuál es la razón por la cual vinieron ellas. Te pregunto a ti, ¿tú sabes de qué manera viniste? Alguien me puede decir: pastor, yo soy el resultado de una noche de placer de mis padres. Ellos no quisieron traerme. Te pregunto, ¿se equivocó Dios al traerte? Yo te aseguro que Dios no se ha equivocado. Y no importa la forma en que viniste, sea por placer o sea por planificación, sea porque te amaron o no. Yo estoy aquí como un profeta de Dios para decirte: si tú estás escuchando esta palabra, Dios te trajo con un propósito sobrenatural. Hay gente que necesitará de ti en algún momento de este camino. Dice la palabra, quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 13. Dice la escritura, Jueces capítulo 13, algo que me llama mucho la atención. Y dice la escritura: una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. ¿Sabes? El milagro que Dios tiene para ti siempre será en el área que ha sido estéril para ti. Siempre será en el área que ha sido estéril para ti. Yo tengo una pregunta: ¿qué área de tu vida está siendo estéril? ¿Has sufrido y has padecido en la parte económica? Entonces, si has padecido en la parte económica, tengo una palabra de parte de Dios para ti. En el aspecto de tu vida que ha sido estéril, Dios te va a visitar. Porque siempre, hermano, Dios visitó con un ángel una mujer o una familia que no tenía hijos. Dios le va a decir a una persona que está pasando situaciones económicas difíciles: yo te voy a prosperar. Porque generalmente Dios lo va a hacer así. Los milagros tienen que ver. Tu escasez, tu necesidad, tu enfermedad son propicios, hermano, para la manifestación de Dios. No te quejes. Deja de llorar por la situación en que te encuentras. Más bien alégrate y ve a la presencia de Dios, porque te aseguro de todo corazón que en aquello que tú estás necesitando, el Señor nuestro Dios te abrirá camino. Dice la palabra en el versículo 5, capítulo 13: quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como un nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. Si estás escuchando esta palabra, quiero que sepas que Dios te escogió con un propósito. Dios te escogió con un propósito. Yo no sé quién tú seas, no sé la manera como hayas llegado. Y aunque, hermano, yo te hago una pregunta: ¿has hecho algo para que Dios te escoja? Mira, tú puedes decirme: pero pastor, Dios me ha escogido porque soy bueno. Dios me ha escogido porque mis padres servían a Dios. No. Yo te hago una pregunta: ¿qué cosa hiciste tú para que Dios te escogiera para cumplir el propósito de Dios? Dime. Y si somos honestos, vamos a darnos cuenta de todas las metidas de pata, los pecados, las cosas equivocadas que hicimos en el camino. Podremos decir: por esta razón Dios me escogió. No. Quiero que estés claro esta mañana que la única razón por la cual Dios te escoge es por su misericordia. Y porque Él tiene un propósito para tu vida. Y aunque no hiciste nada para ser elegido, Él hizo un pacto contigo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hace unas semanas atrás, cuando
nos pusimos un anillo en el dedo, yo estoy consciente de lo que hice. Yo tengo un pacto con el Eterno. Algunas personas, hermano, ese día que hicieron esa ceremonia con nosotros, tal vez comenzó una relación contigo, pero yo tengo una relación de años con Dios. Y a estas alturas no puedo abandonar el llamamiento ni el camino que Dios determinó para mi vida. Y quiero que tú sepas, un pacto implica derechos y responsabilidades. Hay tremendas bendiciones, lo sé. Yo jamás podría haber estado viviendo en los Estados Unidos si no le hubiera servido a Dios. Pero hay responsabilidades que hacer. Hacer un pacto con Dios implica unción de Dios. He visto, hermanos, sanidades impresionantes. Tengo 17 personas sanadas de SIDA, certificadas, hermanos, realmente que estas personas han sido curadas. Pero ¿sabes qué cosa? Eso implicó un sacrificio. La unción no se puede comprar. Es un regalo que demanda compromisos y sacrificios. A veces las personas piensan que pueden recibir la unción del Espíritu sentados en su cama viendo televisión. Y eso no es así. La Biblia habla de un hombre de un mago que quería pagar, hermano, por la unción. Le dijo a los discípulos: vendedme el poder que tienen. Pablo le dice: mueras tú con tu dinero, porque tú quieres comprar algo que no se compra con dinero. Te pregunto, ¿valoras la unción del Espíritu Santo? ¿Valoras la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué es más importante para ti? Un día una persona le dijo a una pastora de nuestra iglesia: tú tendrás unción, pero yo tengo plata, le dijo. Y ¿sabe qué? Me dolió esas palabras. Sé que esa pastora estaba pasando un momento difícil. Pero cuando la gente, hermano, desprecia la presencia de Dios y valora más las cosas que este mundo te puede dar, es el principio y el comienzo del final. Cuando Dios te unja, y si ya lo ha hecho, yo quiero advertirte algo. La unción, mi amado hermano, es el principio, es tu matrícula para la escuela de la obediencia. Y en la escuela de la obediencia Dios va a formar tu carácter. Porque si tú no tienes carácter, va a ser imposible que tú sostengas la unción del Espíritu Santo. Los músicos, los líderes, los discípulos, los pastores, los hombres de Dios se preguntan: ¿por qué yo no puedo hacer lo que otras personas hacen? Yo tengo una pregunta: ¿has sido escogido por Dios? Y hay veces te has comparado con la gente y has dicho: ¿por qué yo no puedo ir a la fiesta como esa persona? No le pasa nada. Yo he visto que no le pasa nada. Y has dicho: y esa persona ha tenido un hijo y ha tenido un amante y ha tenido varias cosas y no le pasa nada. ¿Y por qué yo no puedo hacer eso? Tal persona hace esto y tal persona hace aquello y ¿por qué yo no lo puedo hacer? Te aseguro que Sansón pensaba lo mismo. Y a pesar que Dios lo escogió, tuvo que lidiar con él, porque sus placeres, sus deseos lo mataron. ¿Por qué no puedes hacer eso, querido amigo? Porque has sido escogido por Dios. Dios le dijo a Sansón: vas a ser un nazareo, un nazareno. ¿Sabe qué significa la palabra nazareo? La palabra nazareo en hebreo significa apartado, separado para Dios, consagrado al Señor. La palabra en Números capítulo 6, versículos del 1 al 7 dice: el que sea consagrado a Dios. Números capítulo 6 dice que había restricciones para los hombres y mujeres que habían sido consagrados para Dios. Sin temor a equivocarme, mi querido hermano, amigo, yo te puedo decir: yo soy un nazareo para Dios. Mis hijas son nazareos para Dios, consagradas para Dios. Y tal vez alguna de ellas me puede decir: pero ¿por qué no me preguntaste a mí? Yo podía haber decidido. Es verdad. Pero también, hermano, esto depende mucho de a quién Dios escoge. Le decía a una pareja aquí en Estados Unidos:
Me decían, quiero que mi hijo sea militar. Y yo le decía, puede que sea militar, esperemos a quien Dios escoge. Porque la primogenitura, hermano, no es una cuestión de nacimiento, es una cuestión de decisión de Dios. Dios escogió a José como primogénito, aunque Rubén era el primogénito de la casa. Te pregunto, ¿habrás hecho algo para que Dios te escoja? Realmente tú puedes decirme, no, Dios me escogió porque soy bueno, porque soy maravilloso, porque predico tremendo, porque... No, mi amado hermano, tú y yo sabemos que por encima de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, de nuestros errores, aún de nuestro carácter, Dios tomó la decisión de poner sus ojos sobre nosotros. En segundo lugar, quiero que sepas esta mañana que Dios va a tratar con cada persona de manera personal, de manera especial. Quiero que aprendas una lección que aprendí en el camino. Un día, no le voy a decir, pero yo fui con un hombre de Dios a Costa Rica. Me senté con él, él sentó a sus discípulos más cercanos y él puso una película y todos vieron esa película, pero yo no sé qué pasó, que yo salí de ese lugar a hablar con alguien por teléfono y no pude ver la película. Estuve casi una hora en el teléfono. Terminó la reunión y quedé sin ver la película. Y fíjense lo que hice yo. Llegué a Perú, reuní a mis líderes y le puse la misma película. Porque había aprendido de un hombre de Dios. ¿Y sabe qué pasó? La mitad de mis discípulos se endemoniaron por esa película. No parecía muy demoníaca esa película. Era el día de la independencia donde aparece un alien, ¿no? En una máquina, en un platillo volador. Y ahí aprendí una lección de Dios. Me dijo, tú nunca puedes hacer lo que otras personas hacen. Puede que Dios se lo haya permitido a esa persona, pero a ti no te permito que hagas eso. Leía a Tommy Tenney una historia. Su tía le dijo a él que Dios le había prohibido tomar Coca-Cola. Yo aprendí a tomar Coca-Cola, hermano, desde muy pequeño. Cuando llegué a Puerto Rico, un amigo mío, un saludo para Manuelito, donde se encuentre. Quiero que sepas, hombre de Dios, que esta palabra es para ti. Salíamos a trabajar con él y él decía, ¿quieres jugo negro? Me decía, y decía, jugo negro, y me traía Coca-Cola. Y eso le había prohibido Dios a la tía de un hombre de Dios. Y él iba, hermano, y la molestaba y le decía, tía, ay, qué rico está este refresco, ay, qué frío está este refresco. Pero ella sabía en su corazón que el Señor se lo había prohibido. Ahora, porque Dios prohibió a esa persona, eso no se convierte en un mandamiento. Hay cosas personales que Dios te va a pedir a ti. No tiene que ver con la gente. Deja de compararte con las personas y decir, él sí hace, yo también puedo hacer. Él sí va a una fiesta y yo también puedo hacer. Él toma y yo también puedo hacer. Y no es así. Yo te pregunto, ¿tienes una relación con Dios? ¿O solamente escuchas a la gente hablar de Dios? Porque tiene que llegar un momento en que tú tienes que hablar con Él y Dios tiene que hablar contigo. No hay nietos en este camino. Mis hijas no son nietas de Dios. En algún momento se van a encontrar con Él y van a seguir su propio camino. Y sé que hay pastores que hacen cosas, pero hay cosas, hermano, que no son permitidas para ti. Y no estoy juzgando. Puede que una persona tome vino, hermano, y yo los he visto. Pero el Señor me dijo que yo no lo hiciera, punto. Y hay gente que se toma un vaso de cerveza. Yo no lo quiero juzgar por eso. Ese tiene su relación por Dios. En nuestro país, hermano, hay alcoholismo terrible. No podemos hacer eso. Te pregunto, ¿conoces los tratos de Dios contigo? Porque el trato de Dios con cada persona es diferente. Y sabes, dice la palabra en el libro de Jueces capítulo 13, vaya conmigo a Jueces 13, Dios prohibió ciertas cosas a Sansón. Dice la palabra, lo primero que fue, hermano, hijo, jamás le debes cortar el pelo. No le puedes cortar el pelo. La gente se puede hacer sus cortes, pero tú no puedes hacer lo que ellos hacen. Ellos se pueden tatuar, ¿no? Mucha gente dice, Dios es amor, se ha tatuado. Tú no lo puedes hacer. Dice la palabra que no podía comer uva, no podía comer pasas, no podía comer nada que se pueda hacer fermentado de la vid.
Dice, pero qué loco, Dios. ¿Y por qué me prohíbe a mí comer eso? No debía beber alcohol, no debía beber vino, dice la palabra. Le prohibieron eso. Y todos sus amigos, hermano, ¿sabe qué cosa eran los amigos de Sansón? Le gustaba, estaban metidos en la cantina bebiendo. Si sabes que Dios te ha prohibido eso, no puedes tener ese tipo de amigos. Sabes que Dios te ha prohibido a ti. Dios te ha dicho que no debes hacer. ¿Qué es lo que no debes hacer? Dios le dijo a Sansón, no debes comer alimento prohibido. ¿Y qué significa alimento prohibido? Un día, hermano, y una pastora que aprecio mucho nuestro ministerio, fue a un lugar, estaban viendo cosas incorrectas, había salido con unos amigos, ella se levantó, le habían pagado la entrada al cine, se levantó y se fue. Las personas se pueden ofender contigo, pero hay cosas que Dios te ha prohibido hacer a ti. ¿Y por qué? Porque eres un nazareo de Dios, porque estás separado para Dios y tú tienes que entender eso. Y no te puedes comparar con la gente y decir, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Dios le dijo a Sansón, no puedes tocar muertos, nada muerto, cosas contaminadas. Pero ¿sabes qué cosa hizo Sansón? Un día mató un león, y dentro del león se había creado un panal de abejas. Él fue y comió, hermano, de lo que estaba contaminado. Dios le había dicho a él, hay reglas que van a gobernar tu vida, solo la tuya. No tiene que ver con la gente. Deja de compararte con las personas. Y yo quiero hablarle a los jóvenes ahora, y no solamente a los jóvenes, sino a los hombres y mujeres de Dios. Y vemos que la gente hace algo y nosotros hacemos lo mismo. Te pregunto, ¿Dios te dijo que hicieras lo que está haciendo ese hombre de Dios? Dios te autorizó para hacer eso a ti. ¿Le has preguntado a Dios si es correcto para ti? Dice la palabra, capítulo 13, versículo 2. Lea conmigo. Y en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vinos, dice, ni ninguna cosa, ninguna bebida alcohólica, ni comer alimentos prohibidos. Versículo 12 dice, entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas debe gobernar mi vida y el trabajo del muchacho? ¿Sabes qué reglas Dios tiene para ti? Te pregunto en esta mañana, ¿sabes qué reglas tiene Dios para ti? Porque muchas veces, hermano, nosotros estamos señalando a la gente, pero la pregunta es, ¿tú conoces que Dios te dijo a ti? Tú eres el resultado, hermano, no eres el resultado de la casualidad. Dios tiene un propósito especial contigo. Y sabes que quiero decirte, los mandamientos de Dios no son restricciones. La gente se molesta y dice, no, pero eso es de la ley. Estamos en la gracia. La Biblia dice, hermano, que Jesús cumplió. Dice, ni una letra, ni una coma, ni una tilde de esta ley pasará. No puede pasar la palabra de Dios, porque es la misma, es el mismo Dios en su palabra. Por eso, cuando Dios nos manda a obedecer ciertas cosas personales, es que Dios, hermano, te pone en la escuela de la obediencia. Estos días estaba orando y le decía, Señor, mucha gente está en el Twitter, y tú me has dicho, quiero que cierres esa red social. Y le comentaba el otro día, lo cerré una vez, después de 3 meses lo volví a abrir y tú insistís y Dios insistió conmigo y he tomado la decisión de obedecerle, pero dije, Señor, a cambio te quiero pedir otra cosa. Y no está mal, estás negociando con Dios, sí, Él es mi Padre. Yo siempre he dicho a mis hijas, si haces esto te voy a dar tal cosa. Y a veces, aunque no lo pueda hacer, nosotros podemos darle lo que necesitan porque son nuestros hijos. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Mucha gente es intolerante al sufrimiento porque cuando obedecemos, hermano,
Dios siempre, hermano, va contra el placer que puede producir nuestros sentidos, nuestro deseo. Y la gente es intolerante al sacrificio. Alguien me dijo, soy intolerante al dolor. Me dijo, pastor, soy intolerante al dolor. Le tengo miedo al dolor. Y entonces comienzan a aparecer las medicinas. Entonces, hermano, perdóname, si eres intolerante al dolor, tarde o temprano te vas a convertir en dependiente de alguna droga que te haga menos doloroso tu proceso. Y no te hablo que vas a fumar droga, sino vas a escoger cosas diferentes. Hoy, perdónenme los amigos de Alcohólicos Anónimos, le dicen deje el alcohol, pero se hacen adictos al café. Entonces no puedes sustituir una adicción con otra. Y necesitamos el poder de Dios para tener dominio propio sobre nosotros. Y la gente intolerante al sufrimiento y al dolor, les han vendido la idea, hermano, que siempre todo tiene que ser felicidad. Pero quiero recordarte lo que dice la palabra. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, te voy a dar paz. Dios dice, te voy a dar paz, no placer. Escúchame, te voy a dar paz, no placer. Y paz significa, hermano, el que tú puedas confiar en Dios a pesar que hay una tormenta. ¿Saben quién tenía paz? Paz tenían los amigos de Daniel en el foso de los leones. Yo te pregunto, ¿puedes tener paz cuando sabes que los leones te van a comer? Porque su confianza estaba en el Señor. La pregunta que te hago esta mañana: ¿tienes paz en medio de tu enfermedad? Porque sabes que hay un Dios que puede sanarte. ¿Tienes paz en medio de tu necesidad? Porque sabes que hay un Dios que puede proveer. ¿Tienes paz, hermano, en medio de tu crisis, sabiendo que Dios puede manifestarse o no? Él no te está diciendo, te voy a solucionar el problema. Él dice, voy a estar contigo aún en el horno de fuego, aún en el foso de los leones. Otros pueden hacer lo que a ti te fue prohibido. Sí. Si has sido escogido por Dios, quiero que recuerdes que tienes que graduarte de la escuela de la obediencia. ¿Qué te dijo a Dios a ti que hicieras? ¿Qué te dijo Dios a ti que hicieras? Te ha hablado. Y saben, queridos amigos, yo quiero decirte algo. Solo cuando tú sepas el destino que Dios tiene para ti, entonces vas a saber el precio que necesitas pagar. Hace muchos años atrás tuve que ir a una montaña con una bolsa de plástico a ayunar. Por las noches los demonios venían a atormentarme, querían asustarme. Hasta que un día yo tuve una experiencia con el Señor. Recuerdo que venían y sonaban cadenas. En mi país hay una historia acerca de los condenados. Dicen que son gente muerta que arrastra cadenas, y más me parece a mí que son demonios. Estaba en una montaña, hermano. Yo estaba totalmente metido con Dios y me fui con una bolsa de plástico, ni siquiera una carpa, para que no, si es que lloviera, no me mojara, y una botella grande de agua y mi Biblia y una linterna y una frazada. Y recuerdo que por las noches, las primeras noches, pasaban estos espíritus y arrastraban cadenas, y yo sentía temor en mi corazón. Y comencé a orar delante de Dios y decirle, Señor, yo he venido porque tú me has convocado a este lugar. Y en una noche que estuve descansando, creo que fue la tercera o cuarta noche, el Señor me abrió mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, hermano, yo vi un pie de casi 10 metros de largo, un pie, una sandalia a mi lado izquierdo y una sandalia a mi lado derecho. La sandalia tenía 10 metros, era el tamaño de una casa. Y yo me impresioné, y cuando abro mis ojos y lo levanto, hermano, era un tipo que estaba parado sobre mí con una espada de fuego en su mano. Después de verlo, hermano, yo dormí como un bebé. Ya no le tuve miedo a ningún condenado, a ningún demonio. Usted sabe con quién tú estás caminando. Pero fue real. Y yo le doy gracias a Dios por las experiencias que he tenido. Y yo quiero decirle a los hombres y mujeres de Dios que me están escuchando, puede que en este momento Dios esté trabajando con tu corazón y no tengas todo el dinero que esperas tener. Pero te pregunto, ¿qué harías con $1 millón? Un día un profesor, hermano, en la escuela de coach
me dijo, si tuvieras $1,000,000, ¿qué harías? Yo le dije, 1,000,000 no me basta, porque tengo un proyecto que vale mucho dinero. Hay gente, hermano, que no puede gastar $1,000,000. Dice, voy a comprar mi carro, voy a comprar mi casa, ¿qué más? ¿Por qué? Porque no tiene una visión de parte de Dios. Por eso yo quiero invitarte a que te vayas a la presencia de Dios, tomes tiempo para buscar el rostro de Dios. Porque los sueños de Dios van a ser tan grandes que tú no vas a poder terminarlos. Tal vez necesiten una siguiente generación para que culminen los sueños de Dios en tu vida. Ahora, si tú quieres ser como el resto, no hay problema, tú decides. ¿Sabes por qué decides? Porque aprendí en este camino que, hermano, ¿sabes qué cosa? Que tú puedes cambiar la voluntad de Dios. Eres tan poderoso como Dios, que tú puedes cambiar la voluntad de Dios para el destino que Él ha tenido para ti. Él tal vez ha planificado un destino maravilloso, pero tú determinas si tú quieres seguir en ese camino o no. Y renunciar a aquello que Dios te dijo que hicieras. Por eso, en tercer lugar, recuerda, tienes el poder de cambiar la voluntad de Dios y tu destino. La Biblia dice que Dios había separado a Sansón para ser, hermano, un hombre que iba a libertar a su padre. Ciertamente puso el Espíritu de Dios sobre él. La Biblia dice en el versículo 13, versículo 24, mire lo que dice la palabra. 13:24 dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Madián, entre las ciudades de Sora y Estaol. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Tal vez, como mucha gente me ha dicho, pero a mí qué me importa la unción, yo necesito dinero. Como ese hombre dijo, no, tú tienes unción, pero yo necesito plata, yo necesito un carro, yo necesito esto, yo necesito una esposa. Y hemos sacrificado, hermano, el llamamiento de Dios sencillamente por un placer que va a durar tal vez 70 o 80 años, no más en la tierra, y tal vez menos, porque Él viene pronto. Y el problema es que has estado caminando por vista, porque tú no puedes ver las cosas que se miran más allá, hermano, que la vista puede dar. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón mientras él se encontraba viviendo, hermano. Dice en Madián. Tú puedes cambiar, hermano, la voluntad de Dios. Sabes que la Biblia dice, he caminado con un pasaje que un hombre de Dios me regaló. Uno de mis mentores, el doctor Harold Caballeros de Guatemala, me regaló una Biblia. Y era muy joven cuando estaba comenzando el ministerio, nadie me conocía. Pero ese hombre cogió una Biblia y me escribió el pasaje de Jeremías 29:11. Me dijo, Marco, este pasaje te va a acompañar el resto de tus días. Él no sabía qué estaba dando. Él no sabía qué estaba diciendo. Él no sabía la trascendencia de esa palabra que hasta el día de hoy me recuerda todos los días de mi existencia. Jeremías 29:11 dice, porque pensamientos de bien tengo para ti, planes de bien tengo para ti, para que obtengas lo que esperas, lo que deseas, el fin que yo, el propósito que yo he determinado para ti, para que lo alcances. Planes de bienestar tengo para ti. Y puede que estés atravesando una crisis, y puede que estés pasando situaciones en tu vida, pero planes de bien Dios tiene para ti. ¿Puedes creer? Creer, hermano, a la palabra antes de creerle a lo que estás viendo ahora. Créele a las promesas de Dios. Dios te hizo a su imagen y semejanza. David decía, dioses somos. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el poder de cambiar la voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere cumplir un propósito contigo, pero tú puedes cambiar esos destinos y sencillamente abandonar los sueños de Dios. Mucha gente lo ha hecho. Conozco gente que comenzó conmigo, hermano, en mi juventud, abrazando banderas, llorando por las naciones, diciendo que iban a predicar la palabra. No los veo. Muchos de ellos se cansaron y ahí terminó su llamado y su ministerio. Y yo quiero felicitar a los hombres y mujeres de Dios que dijeron, voy a servir a Dios. Hay mujeres de Dios en nuestro ministerio que terminaron su carrera y hoy están sirviendo a Dios. Y si fuera por dinero, hermano, no estarían ahí.
no estaríamos aquí. Una persona, yo le compartí hace un tiempo mi testimonio de cuando cambié de casa en los Estados Unidos. Y vi un carro, hermano, una cochera vieja. Lo compré, lo limpié y lo vendí casi a 6 veces su precio. Me escucharon predicar eso y hoy dicen que yo tengo una concesionaria de carros en los Estados Unidos. Con el dinero de la iglesia. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo. Yo no me afecta, ya no me molesta. He aprendido a tener coraza fuerte. La gente va a hablar cuando haces, te va a juzgar, te va a perseguir, te va a mentir, te va a calumniar. Y la gente va a hacer lo mismo cuando no haces. La gente te va a despreciar cuando no haces. Se va a burlar de ti porque no escuchaste ese llamado de Dios. Hermano, van a hacer escarnio de ti cuando tú abandonas el llamado de Dios. De la misma manera van a hacer escarnio cuando sigues a Dios. Mi consejo, hombre y mujer de Dios, haz lo que Dios te dijo que hicieras. Porque de todas formas harán escarnio de ti. Pero al final del camino, cuando hagas lo que Dios te llamó a hacer, tendrás la satisfacción en tu corazón de que terminaste el llamado de Dios y dirás como Pablo: corrido la carrera, he peleado la batalla, la corona de justicia me espera. Estoy listo para ser sacrificado. Se acabó. Ya terminé lo que Dios me mandó a hacer. Cuando vino la pandemia pensé que se había acabado la oportunidad para mí. Cuando vino la pandemia pensé que ya se había terminado, hermano, que el tiempo que Dios me dio lo había desperdiciado. Te confieso que noches lloré amargamente. No hacer la voluntad de Dios. Pero hoy, 2023, se han abierto los cielos para darme cuenta que Dios me dijo: te doy una nueva oportunidad. Ve y termina lo que yo te dije que hicieras. Dice la palabra que hermano, la escritura dice, vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 14. Estamos por terminar esta mañana. Dice la Biblia que este hombre nació, Dios lo bendijo, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en su vida. El Espíritu de Dios vino sobre él. Si el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, si la unción de Dios reposa sobre ti, entonces tienes un serio problema. La unción de Dios no es para que tiembles, para que te tires, para que hablas en lenguas. No, la unción de Dios es para darte una misión, una comisión. Es para ungirte, para terminar un propósito de Dios. Sansón fue un milagro, hermano, para sus padres desde su nacimiento. Contó con la visitación de ángeles. Los padres sabían, e intencionalmente, los padres tenían una responsabilidad con Sansón. El otro día, conversando con mi hija, estaba bromeando y decía: hoy hay padres de algodón, hijos de cristal. Y no pregunté realmente de qué se estaba riendo ella. Hoy puedo darme cuenta que hay padres, hermanos, que tienen miedo de decirles y confrontarle a sus hijos: ¿qué estás haciendo? ¿En qué pecado estás metido? Deja el licor. Deja de vivir así. Deja la vida pecaminosa que tienes. Querido padre de familia, un día Dios te va a exigir cuentas de tus hijos. La Biblia dice, capítulo 14 de Jueces, versículo 3. Lea conmigo el versículo 1. Dice, Jueces 14:1 dice: cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre: me gusta la joven filistea, quiero casarme con ella, consíguenmela, tráiganmela. Versículo 3 dice: pero su padre y su madre se opusieron. Te voy a dar un consejo. Rodéate de gente que se te oponga cada vez que estás haciendo cosas equivocadas. Porque hay veces queremos, hermano, gente que acepte, que nos aplauda las cosas equivocadas que estamos haciendo. Esos no son tus amigos. Un amigo verdadero, un padre verdadero, una madre verdadera es cuando te mira a los ojos y dice: estás haciendo mal lo que estás haciendo. Tienes que corregirte. Tienes un llamado de Dios. Despiértate. No pierdas la vida.
Sansón fue atraído por una filistea. Y todos vamos a tener deseos de satisfacer, hermano, nuestros placeres. Me gusta la filistea, consíguemela. Quiero casarme con ella. Papá, mamá, no importa cuántos años tengan tus hijos, pero tienen la responsabilidad de hablar en la palabra de Dios. Hijos, no importa, con mucho respeto, dile a papá y a mamá: te equivocaste, tienes que dejar lo que estás haciendo. Amigos, dile a tus amigos: no está bien lo que estás haciendo. Puedes ver 3 horas Avenger, pero te molesta estar sentado 45 minutos en la iglesia. Necesitas a alguien, hermano, que te diga las cosas y que te diga la verdad, ciertamente con respeto. Hay gente que se va a poner caprichosa en el camino, y necesitamos hombres de Dios, hermano, como Natán le dijo a David: el hombre que ha pecado eres tú. Y por último, escucha a quienes se te opongan, porque de otra manera destruirás tu propósito. Los padres de Sansón se opusieron a los caprichos de su hijo. ¿Cuántas veces te has opuesto al camino pecaminoso de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Sabes qué significa ayuda idónea? Ayuda idónea significa la persona que se opone en tu camino equivocado, que destruirá el propósito de Dios en tu vida. Dice la palabra que un ángel le salió en encuentro a Moisés y lo quiso matar, hermano. Su esposa agarró y circuncidó a su hijo y le dijo: tú eres un esposo de sangre. ¿Quieres que el ángel del Señor salga en tu camino con su espada a quitarte la vida? ¿Cuántas veces te has opuesto en el camino equivocado de tus amigos, de la gente que vive contigo, de las decisiones equivocadas que han tomado? A veces queremos quedar bien con ellos y prefieres quedar mal con Dios. Sansón le dijo a su madre: consígueme, me gusta, me da placer, no importa si es contra Dios. Lo que te gusta no necesariamente, hermano, le gusta a Dios, y puede estar en contra de la voluntad de Dios. Y generalmente Dios te va a pedir que hagas o que entregues a Dios cosas que te gustan, cosas que nuestro corazón caído le da placer. Cuánto dolor te hubieras evitado si hubieras obedecido a Dios y hubieras escuchado la voz de gente que te ama. El placer es lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos satisface, lo que le satisface a nuestra carne. Y la carne es el enemigo número 1 de tu propósito. Por eso que la palabra de Dios dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo quiero terminar diciéndote esta mañana: el propósito de Dios nunca justificará una vida de pecado. Algo que me llamó la atención en este pasaje, dice versículo 3, Jueces 14:3, léalo conmigo. Dice la palabra, Jueces capítulo 14, versículo 3: pero su padre y su madre se opusieron y le dijeron: ¿acaso no hay otra mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas para que puedas casarte con ella? ¿Por qué tienes que ir a las filisteas, a los paganos, para buscar esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, ella me gusta a mí, quiero hacer lo que a mí me da la gana. Pero dice la palabra, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en este tiempo gobernaban Israel. Entonces me pregunto, ¿Dios usará nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras rebeliones para hacer su voluntad? Dice la palabra, sus padres no sabían que eso venía de Dios. Sus padres no se dieron cuenta que Dios, hermano, estaba obrando para que Sansón atacara a los filisteos. Podemos concluir entonces que mis pecados, mis errores los usará para cumplir su voluntad. No, hermanos, no, amigos, de ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16 dice: seguiremos pecando porque ahora estamos en la gracia de Dios. Dios no autoriza ir en contra de su palabra. No, mi amigo,
El hebreo dice que Dios usó el pecado de Sansón para que sus propósitos se cumplieran y librara a Israel. La pregunta es, ¿no habría otra manera para que Sansón librara a Israel? Sí había otra manera, pero Dios tuvo que usar su pecado, porque en su corazón, hermano, Dios estaba queriendo librar a Israel y había más gente que tenía que recibir bendición. Y tuvo que usar, hermano, un fracaso tal vez matrimonial, tuvo que usar una crisis, tuvo que usar una enfermedad de alguien para bendecir a más personas. Dios quería tomar venganza de sus enemigos. La pregunta es, ¿Dios te llevará a que rompas sus mandamientos para usar tu vida? ¿No tenía otra manera Dios de tomar venganza de sus enemigos? Entonces, si fuera así, ¿por qué Dios te juzga? ¿Por qué Dios te va a juzgar si va a permitir y va a hacer necesario que tú peques para que cumpla su propósito, Dios? No, mi amigo, Él escogió a Sansón y le dio instrucciones específicas, porque también le dio un regalo y lo ungió para que le sirviera. Quiero terminar preguntándote esta mañana, ¿valoras que te escogió Dios entre tus hermanos? ¿Valoras que te ungió con su Espíritu Santo? ¿Valoras que tienes un propósito poderoso a diferencia de la gente? A Sansón no le importó ese privilegio. A Sansón no le importó, hermano, que Dios lo había escogido de entre las demás personas. Él quería ser como los demás, un mortal más, un común más. No estaba dispuesto a pagar el precio de ser un escogido por Dios. Y los placeres lo llevaron a la muerte. Él termina diciendo, Señor, dame fuerzas. Los filisteos me han sacado mis ojos. Quiero preguntarte, ¿valoras el llamamiento de Dios? ¿Valoras que te escogió antes de que tú nacieras? ¿Entiendes qué significa eso? ¿Sabes que mucha gente desearía haber tenido el camino, la vida que tú has tenido? ¿Piensas que los placeres de este mundo, los placeres de los ojos, lo que, hermano, se corrompe en esta tierra, lo que no va a durar mucho, vale más del llamamiento y la unción que Dios tiene sobre tu vida? No, mi amigo, no, mi hermano, perdóname, estás totalmente equivocado. Conozco gente, hermano, a quien Dios le dio y le dijo, te doy un hijo para que me sirvas, te doy este negocio para que me sirvas, te doy lo que tú me estás pidiendo para que me sirvas, y hasta el día de hoy, después de que Dios cumplió su palabra, han traicionado el llamamiento de Dios. Pero yo quiero llamar a gente a quien Dios no llamó, hermano, y yo quiero hablar contigo. Sabes, quiero compartirte algo para terminar. Iba a los congresos, todavía no estaba en el ministerio, y veía llamamientos de Dios, y Dios le hablaba a gente, y yo estaba sentado, hermano, con mi corazón en la boca, diciendo, háblame de esa manera. Hermanos, los hombres de Dios venían y le profetizaban a uno y a otro, y le decían un montón de cosas, pero nunca me pusieron su mano sobre mí. Y yo decía, esa palabra es para mí, me apropio esa mano. No estuve en los planes de Dios, tal vez para mí. Pero sabes que hoy te puedo decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario para terminar el sueño que Dios me dio. Y no importa lo que signifique eso. Quiero decirte que hay hombres y mujeres en esta tierra que están dispuestos a hacerlo. Quiero terminar esta mañana orando por ti. Puede que te hayas desviado del camino, puede que hayas abandonado, puede que te haya movido a ti lo que tus ojos están mirando. He venido como un profeta de Dios para decirte, lo que tú no miras es más valioso de lo que estás viendo. Lo que Dios tiene prometido y esperándote a ti es más valioso. Y no, con esto no te estoy diciendo que no tengas tu casa, que no tengas tu empresa, que no prosperes. No me entiendas mal.
Puedes tener todas estas cosas, pero también Dios te ha ofrecido un llamamiento santo, un llamamiento bendecido. Que en el ministerio, en el llamado que Dios te ha dado, también Dios te va a prosperar. Pero Dios quiere trabajar contigo. Porque su palabra dice: no podrás servir a dos señores. O sirves a Mamón y a las riquezas, o servirás a Dios. Y renunciarás tal vez a muchas cosas. Hoy quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, ponte de pie. Quiero bendecirte. Quiero declarar sobre ti una palabra de parte del cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, un tiempo nuevo. Declaro, Señor, una unción poderosa sobre tus hijos y sobre tus hijas. Sobre la gente que tiene un llamado de Dios. Y hoy, Señor, sacerdotes, Padre, con el efod están, Señor, tal vez en una empresa trabajando. Señor, gente sacerdotal está en un negocio, Señor, sirviendo. Hay gente, Señor, con el efod, Señor, con la ropa sacerdotal, Señor, haciendo cosas que no fueron llamados a hacer. Si tú me puedes decir, si Dios me está bendiciendo, el yo sé. Pero tú fuiste llamado con un llamamiento santo, con un llamado ministerial. Fuiste llamado porque hay gente en Israel que necesita escuchar una palabra tuya, necesita una oración tuya, y tú lo sabes. Te bendigo y envío al Espíritu de Dios a despertarte y a despertar una generación. Y si tú te negaras a obedecer a Dios, envío el ángel del Señor a despertar a Samuel. Antes que se apague la lámpara de Israel, Dios despertó a Samuel, dice la palabra. Así que te bendigo en esta hora. En esta hora yo quiero bendecir a todos los padres de familia. Quiero enviar un saludo muy especial desde aquí a mi padre Alejandro, por cosas que él sabe y yo sé. Le doy gracias porque hasta el día de hoy ha estado al lado de mi madre. Quiero saludar a Apóstol Iván García, un hombre de Dios que, a pesar de todas las cosas, valoro mucho que pudo estar conmigo en un carro viejo y subir a una montaña donde no había ni luz ni agua, y me demostró que los hombres de Dios son eso. Bendigo a Benjamín Santiago, el padre de mi esposa, el abuelo de mis hijas. Ellas no estarían aquí si él no hubiera traído a su hija a la existencia. A los hombres de Dios de mi casa, a los jóvenes que son padres, a los jóvenes que aún no son padres, que sepan que hay una sociedad, hay unos jóvenes que necesitan hoy un papá o una mamá. Te bendigo en este día con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tus ofrendas, tus primicias, por tus diezmos, porque estás honrando a Dios con todo lo que Dios te ha bendecido. Te bendigo en esta hora. El Señor Jehová tu Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que traiga sobre ti paz, que se agrade de ti, que escuche tu oración en tu aflicción. Te veo en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Gracias por conectarte.